Y es un conocer la realidad más allá de lo que nuestros ojos puedan mostrarnos. Porque uno puede equivocarse y frecuentemente se equivoca porque uno juzga según las apariencias, aunque la Biblia dice que no hay que hacerlo, pero lo hacemos. Y quizás porque vemos una congregación floreciente, numerosa, que cantan con gozo, que son dinámicos, que se mueven, uno puede decir, esta es una congregación saludable, sana espiritualmente. Pero nosotros no debemos ocupar el papel de jueces, porque para eso Dios estableció ya a uno que juzgue, al cual, dice la Biblia, Dios le dio fe a todos, resucitándole de los muertos. Así que ese es el Señor Jesucristo. Si el Señor, hermano, nos permitiera ver la congregación con los ojos que Él la ve, pues yo no sé qué veríamos. Pudiera ser que la cosa esté mejor que lo que creemos, o pudiera ser que está como creemos, pero más me temo que quizás pudiera estar peor de lo que imaginamos o de lo que quisiéramos. Pero como no podemos tener los ojos de Cristo, porque esa es una facultad que no se le ha dado a los hombres, no obstante tenemos el recurso de la palabra de Dios. Y por eso tenemos aquí el mensaje a las 7 iglesias, para que, como dice Santiago, tengamos la palabra de Dios como un espejo, para que podamos vernos reflejados en la palabra de Dios y saber qué tipo de iglesia es la que tenemos. Estas iglesias, o estas cartas más bien a las iglesias, al menos pueden ser interpretadas de 3 maneras. La primera, y esa es obvia porque el mismo versículo 19 del capítulo 1 lo dice, las cosas que son. Es decir, que una manera de interpretar cada una de estas cartas es que era una descripción de cómo en ese momento se encontraba la iglesia local de Éfeso, la iglesia local de Esmirna, la iglesia local de Pérgamo, etc. Y eso es obvio, como le digo. El Señor no iba a decir algo que no era cierto de la iglesia de Filadelfia, por ejemplo. Entonces, podemos interpretar cada una de estas 7 cartas desde el punto de vista que nos presentan la imagen de cómo eran estas iglesias en el momento en que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Por eso el Señor le dijo las cosas que son. Ahora, una segunda manera en que puede ser interpretada es que cada una de estas cartas nos presenta 7 diferentes modelos que pueden reproducirse a lo largo de la historia y en cualquier congregación local. Y esto viene a ser reforzado por lo que le decía la vez anterior, que en la región de Asia, donde están estas iglesias, no eran las únicas iglesias que habían. Habían muchas más iglesias que estas 7. E incluso había iglesias que estaban en ciudades más importantes que algunas de las que aquí se mencionan, porque acá Éfeso podría ser la única ciudad importante, las otras eran poblaciones relativamente pequeñas. Pero ¿por qué el Señor escoge específicamente esas 7 de otras muchas que había en la misma región? Porque cada una de estas iglesias era como el modelo de lo que una iglesia puede ser en determinado momento. Y por eso yo le decía que al hablar, hermanos, sobre cómo el Señor nos ve, ese es el objetivo de ir estudiando cada una de las cartas. Saber cuál nombre es el que a nosotros se nos aplica. Y que sobre la base del estudio de estas cartas podamos decir si acá debemos escribir el nombre quizás de Esmirna, que es la iglesia sufriente,
pero triunfante en Cristo. O a lo mejor nos correspondería el nombre de Sardis, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O a lo mejor nos toca el nombre de Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor. Entonces, la idea es que al interpretar estas cartas uno tiene que ver la forma de qué lugar le corresponde y qué nombre nos daría el Señor bajo la medida, el termómetro que aparece en estas epístolas. Ahora, la tercera manera en que pueden ser explicadas estas 7 cartas es que como Apocalipsis es un libro de profecía. Ya lo dijimos. Entonces, lo que tenemos narrado acá, hermanos, del capítulo 2 al 3, son los diferentes momentos históricos que la iglesia cristiana habría de atravesar a lo largo de su existencia. Y entonces, el mensaje a Éfeso, por ejemplo, nos estaría hablando de la época que va más o menos desde la fundación hasta el año 100 de nuestra era aproximadamente. Posteriormente, Esmirna sería del año 100 al año 300 más o menos, y así sucesivamente se va avanzando hasta llegar a la Odisea, que sería la iglesia del presente, la iglesia actual, y como es la séptima, es también ya la final etapa en la historia de la iglesia sobre la tierra. Porque después de la Odisea, lo que continúa es el arrebatamiento de la iglesia. Si usted quiere que nos adelantemos un poquito al capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto, ¿pero después de qué? Después del mensaje de la Odisea. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, que es la del Señor, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, o sea que fue llevado al cielo, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué ocurrió ahí? Que Juan es trasladado en el Espíritu de la tierra a través de esa puerta abierta en el cielo, y llega al cielo mismo, y ve el trono establecido y al Todopoderoso sentado ahí en su trono de gloria. Entonces, ese es el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que después de la Odisea, que es el periodo que estamos viviendo actualmente, ¿qué sigue? Lo que sigue es que oigamos la voz de nuestro Salvador a través de la puerta abierta que nos diga, sube acá, y entonces nos vamos para estar con Él. Y veremos ese trono establecido en el cielo. Y a partir de ahí, no se vuelve a mencionar la iglesia en el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 20, donde se la presenta ya como la esposa del Cordero descendiendo del cielo. Porque del capítulo 4 al 19 lo que tenemos es la gran tribulación. Como no vamos a estar ahí. Entonces, las 7 iglesias, es como que si usted tuviera la historia, o sea, como que si la historia de la iglesia comienza acá, en esta columna, y es como la línea del tiempo y que llega hasta la otra. Y entonces uno toma toda esa historia y comienza a dividirla en 7 partes. Y entonces dice el Señor, aquí comienza y aquí termina. Y la dividimos en 7 partes. Entonces cada una de esas 7 etapas corresponde a cada uno de los 7 mensajes que el Señor envía a la iglesia, a las iglesias de Asia. Ahora, tome usted en cuenta que cuando Juan escribió esto, el Apocalipsis, nada de eso había ocurrido. Igual que a Daniel, que cuando él tuvo la visión de los 4 imperios mundiales, el único que había era el primero.
bajo el cual él mismo estaba cautivo. Y él apenas alcanzó a ver cómo caía el primer imperio y surgía el segundo. Y de ahí se murió, porque ella era un anciano. Pero luego vino el tercero, y luego vino el cuarto. Pero él había escrito de algo que en su época no existía. Igual, cuando Juan escribe Apocalipsis, él no sabía qué iba a suceder después de su misma muerte, que es lo que toca el mensaje a la iglesia en Éfeso. Menos habría de saber lo que sucedería durante las grandes persecuciones, que es el periodo de Esmirna. Y mucho menos sabría él lo que